Se sintió humillada en el momento en que pisó el campo de entrenamiento solo por ser una mujer que vestía un uniforme descolorido y carecía del tipo de pedigrí que hacía que la gente se detuviera. Aquí las mujeres se dividen en dos tipos, las que se rinden y las que usamos para prácticas de tiro, dijo el comandante rotundamente ante las tropas reunidas. Le robaron el equipo, sabotearon sus armas, y la risa que siguió fue más profunda que cualquier herida. Vete a casa y da clases de yoga, le dijeron, como si la ambición fuera algo robado en lugar de ganado. Cuando resbaló en el barro en el circuito más brutal de Thunder Rock. Transmitieron el momento en directo, riendo como si acabaran de matar un sueño. Ninguno de ellos sabía que esa misma mujer los salvaría a todos antes de que terminara la noche. Salió de aquel campo con barro cubriendo sus botas y moretones palpitando en sus costillas. El hijo de Texas fue despiadado mientras caminaba con dificultad hacia el cuartel, ignorando las escaleras que la seguían. Incluso el viento parecía traer susurros de su fracaso, arremolinando polvo caliente alrededor de sus tobillos. La humillación pesaba sobre sus hombros como una mochila cargada con demasiados arrepentimientos, pero se obligó a mantener la espalda recta y la mirada al frente. Era Serena Hayes, de 32 años, sin lazos familiares que reforzaran su reputación. Su admisión en Thunder se había basado únicamente en su brillante historial en supervivencia y combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, nada de eso parecía importar allí. Los hombres la habían ridiculizado desde el principio, algunos con abierta hostilidad, otros con sutiles pullas que dolían igual de fuerte. Pero aún podía oír la voz de su padre en su mente, suave e insistente, recordándole que la verdadera fuerza rara vez se manifiesta con una apariencia ostentosa. Cada paso le recordaba la promesa que había hecho años atrás cuando murió su padre. No dejaría que el mundo decidiera su valor. Nunca se rendiría por el desprecio ajeno. En su interior, la frustración la invadía, pero no dejó que se convirtiera en rabia. En cambio, se aferró a la pequeña brasa de determinación que albergaba en su pecho. Cuando por fin llegó a su litera, encontró la cerradura de su baúl rota. Había objetos esparcidos alrededor de cartas personales tiradas en el suelo como basura. Un soldado raso con desdén pasó junto a ella y murmuró: «Supongo que está aprendiendo cuál es su lugar». No dijo nada. Se arrodilló, recogió sus pertenencias y las guardó en silencio una vez más, negándose a dar a sus torturadores el espectáculo de un arrebato. Esa noche, permaneció firme frente al Mess Saul, observando a otros reclutas entrar con la cabeza alta. Muchos ostentaban apellidos venerados o recomendaciones especiales de generales. De vez en cuando, uno la miraba con una sonrisa burlona, como si no pudiera comprender cómo una mujer, especialmente una sin conexiones, se atrevía a estar entre ellos. Apretó la cantimplora hasta que sus nudillos palidecieron. Los recuerdos regresaron. El rostro amable de su madre inclinado sobre una mesa de cocina, despreciado por los vecinos por no parecer lo suficientemente ambicioso por ser demasiado simple. Serena siempre había admirado cómo su madre soportaba esos juicios con silenciosa dignidad. Había un destello de consuelo al recordar ese ejemplo ahora, aunque el consuelo no borraba el dolor de estas nuevas humillaciones. Entró en el Mess Saul con los ojos clavados en las baldosas desportilladas bajo sus pies. El lugar ardía a café rancio y raciones demasiado cocidas. Las voces eran fuertes, mezcladas con arrogancia. Podía oír a un sargento que resonaba sobre cómo las mujeres nunca duraban allí. Otro soldado bromeó: «Se desplomará la semana que viene o será una buena distracción para los chicos». La risa resonó como un trueno. Incluso los camareros detrás del mostrador parecían servirle porciones más pequeñas, como si quisieran insinuar que no podía con la comida de verdad. Encontró una mesa en un rincón sola y se obligó a comer frijoles fríos y patatas harinosas. Mentalmente, volvió a imaginar a su padre, diciéndole que se enfrentaría a pruebas que nadie más consideraría justas, y que ganar significaba mantenerse erguida incluso cuando el mundo la quería de rodillas. Se aferró a ese recuerdo mientras engullía el último bocado de comida insípida.
Cuando salió el sol al día siguiente, el programa de entrenamiento de la base comenzó con fuerza. La rutina de Thunder Rock consistía en brutales ejercicios interminables bajo el sol del desierto, sesiones de combate cuerpo a cuerpo donde los puños eran reales y las lesiones frecuentes. Incluso los mejores se derrumbaban con el tiempo. Serena se unió a la formación, ignorando cómo los hombres la apartaban físicamente. Uno a uno, recibieron el equipo para un agotador ejercicio de infiltración que implicaba navegar por un laberinto de dunas de arena. El intendente casi pareció sonreír con sorna al entregarle a Serena un arnés que parecía deshilachado en los bordes, como si alguien lo hubiera manipulado a propósito. Revisó las costuras, que parecían estar a punto de ceder, pero no dijo nada. En cambio, se preparó en silencio, decidida a confiar en su propia habilidad para evitar accidentes. El comandante, una figura imponente con cicatrices en los brazos, avanzaba con paso decidido por la línea, ladrando instrucciones. Se detuvo al llegar a Serena. «Tienes algo que demostrar», declaró, con su voz resonando por las filas de reclutas. «No esperes piedad». Una oleada de satisfacción petulante recorrió la multitud. Serena irguió los hombros, negándose a reaccionar. Un silbido áspero inició la carrera, y se adentró en el desierto, saltando muros bajos y arrastrándose bajo alambre de púas. El calor la golpeó como un mazo, haciéndole sudar a raudales. Atravesó la barrera, con los músculos tensos. Una voz burlona a sus espaldas espetó: «Disminuye la velocidad, princesa, o te desmayarás». Ella lo ignoró. Otro intentó hacerla tropezar, pero recuperó el equilibrio con un giro rápido. Cada paso era una declaración de desafío. Para cuando llegó al último punto de control, una duna empinada que se alzaba sobre el recorrido, le ardían los pulmones. Había hombres despatarrado, jadeando o bebiendo agua. Subió a gatas, con el arnés clavándose en la cintura. Oyó un chasquido. El arnés se rompió, haciéndola tambalearse hacia atrás. Aterrizó con fuerza, rodando pendiente abajo. La arena le rozaba la piel. Una carcajada estalló desde arriba. «Supongo que eso es lo que pasa cuando llevas a una chica a hacer el trabajo de un hombre», gritó alguien. Apretó los dientes, obligándose a incorporarse, ignorando el dolor que la embargaba al ver que el arnés había sido manipulado. Maldijo en voz baja, decidida a no darles la satisfacción de rendirse. Mientras volvía a subir, pensó en las manos desgastadas de su madre empujando la masa. A través de cada dificultad, las inquebrantables lecciones de su padre. Esos recuerdos alimentaron cada tirón, cada jadeo, hasta que finalmente llegó a la cima de la duna. Para entonces, el tiempo oficial había terminado. Fue la última en terminar. Todos lo vieron como un fracaso colosal, pero ella lo vio de otra manera. No se había rendido. En los días siguientes, la hostilidad de sus compañeros de escuadrón se intensificó. Dejaban su litera desordenada después de que ella la ordenara. Manipulaban sus armas de entrenamiento para que la mira del rifle siempre estuviera un poco desviada. Sufría rasguños y moretones durante los ejercicios grupales cuando el fuego amigo la alcanzaba con más frecuencia de lo creíble. Recibió algunas miradas compasivas de reclutas más jóvenes, pero tenían demasiado miedo de mostrar apoyo real. Una vez los escuchó susurrar: «Si te unes a la niebla, también te convertirás en un objetivo». Y así aguantó en soledad. Los caballeros no le ofrecían un verdadero descanso. Bajo la única luz tenue del cuartel, a veces se veía reflejada en un espejo roto, la cara manchada de tierra, los ojos cargados de fatiga. Se observaba a sí misma, no con vanidad, sino con la pregunta silenciosa: ¿valió la pena? Y siempre respondía con un sí rotundo. Se negaba a dejarse vencer por la rutina diaria. En cambio, seguía practicando. A altas horas de la noche, daba vueltas disimuladas alrededor del perímetro, poniendo a prueba su resistencia. Antes del amanecer, practicaba llaves y forcejeos en la desierta zona de lucha libre,
repasando cada técnica que la había hecho imparable en las competiciones locales. Cada puñetazo y patada era una promesa de no ser el hazmerreír de nadie. Cada vez que lo hacía, pensaba en cómo su padre le había enseñado a mantener la vista puesta en el horizonte, porque el horizonte nunca juzga. Llevaba su vieja brújula en una bolsa cerca del corazón, un recuerdo que ya la había guiado a través de muchas pruebas. Justo cuando creía poder soportar el flujo constante de desprecio, el campamento desató su desafío más duro. Sin embargo, el desastre mortal, abordado en grupos y bien preparados, el recorrido era legendario por incapacitar incluso a soldados veteranos. Cuando llegó el anuncio de que Serena se enfrentaría sola al anochecer, la conmoción recorrió a los reclutas. Algunos murmuraron que era una sentencia de muerte. Otros ansiaban verla fracasar. El lugar parecía un tramo pantanoso de arenas movedizas intercalado con afloramientos rocosos escarpados. El sendero no estaba señalizado, los obstáculos medio ocultos en el lodo. Para cuando llegó al borde, el cielo se tiñó de rojo con el sol poniente. Una pequeña multitud se reunió para vigilar los teléfonos listos para grabar cada paso en falso. La voz del comandante resonó por el campo. Hayes, es hora de demostrar que te mereces ese uniforme. Tragó saliva, dando un paso adelante, ignorando las miradas fulminantes. Los primeros metros eran engañosamente fáciles, tramos de barro firme con tablones de madera que salvaban pequeños charcos de agua estancada. Entonces, el suelo cedió bajo sus botas. Se hundió en el lodo húmedo hasta las rodillas, con el corazón latiendo con fuerza ante la idea de hundirse más. Voces burlonas la llamaban desde arriba. Se aferró a una ruta sinuosa y se impulsó hacia adelante, con la respiración entrecortada. Querían que entrara en pánico para suplicar que la rescataran. En cambio, avanzó lentamente por el lodo, un pie resbaladizo a la vez. Finalmente, sus brazos temblaron por el esfuerzo. Perdió el equilibrio en un tronco resbaladizo y se estrelló de cara contra la suciedad. Ese fue el momento que captaron en la transmisión en vivo, emitiendo gritos de alegría. «Mírenla. Se está ahogando en él. Que alguien ordene el rescate de una princesa». El barro asqueroso se le pegaba al cabello, incluso a cada centímetro de su piel. Su visión se nubló, y podría haber dejado que la desesperación la reclamara si no hubiera recordado cómo su madre sobrevivió a peores humillaciones en su modesto pueblo natal. Robando su mente, siguió adelante. Poco a poco, encontró un punto de apoyo, ignorando el sabor a arenilla en la boca. Para cuando rodó sobre un trozo de tierra semisólida, estaba cubierta de barro, con el pecho agitado. Los hombres se habían dado la vuelta, seguros de su derrota. Sin embargo, ella siguió adelante. Con pura voluntad, recorrió el tramo final, saliendo a trompicones del abismo mortal, mucho después de que la mayoría hubiera dejado de mirar. Bajo la tenue luz de la luna, se desplomó exhausta, sin sospechar que el destino estaba a punto de cambiar a su favor. Esa misma noche, bien pasada la medianoche, una simulación encubierta arrasó en Thunder. La alarma resonó por toda la base sin previo aviso, dispersando a los soldados privados de sueño en una acción frenética. Afuera, los reflectores iluminaban el desierto mientras los escuadrones corrían a asegurar posiciones. Por el altavoz de la base llegó un anuncio entrecortado. Thunder Rock está bajo una simulación de toma de control hostil. Todas las unidades se preparan para la infiltración. El plan, conocido solo por el escalón más alto, era desplegar un grupo de élite de fuerzas de oposición simuladas, algunas de las mejores de las unidades aliadas, contra los desprevenidos reclutas. Casi al instante, los escuadrones con las comunicaciones bloqueadas se separaron y la confusión se extendió como un reguero de pólvora. Las luces parpadearon por todo el complejo. Abundaban los rumores de que saboteadores habían tomado el control de la torre de radio y todo el pelotón estaba inmovilizado. Serena había sido, descansando en la tienda médica, curándose un hombro magullado por su terrible experiencia.
Pero al sonido de la alarma, se incorporó bruscamente, ignorando la protesta de su cuerpo dolorido. Un médico intentó detenerla, pero ella agarró un rifle de repuesto de un soporte y se escabulló en la noche. El caos recibió a sus soldados, corrió en todas direcciones, chocando bajo los intensos focos. La oscuridad del desierto se convirtió en un velo perfecto para el escuadrón atacante. Avanzó con cuidado a lo largo de la valla perimetral, buscando cualquier señal de liderazgo. Divisó a un grupo de hombres agazapados tras un muro de sacos de arena, con sus rifles apuntando hacia la oscuridad. Su postura temblorosa delataba incertidumbre. Al acercarse, reconoció a algunos de los mismos individuos que se habían burlado de ella antes. Uno se giró bruscamente, apuntándola con su arma. «Hayes, ¿qué haces aquí? Tenemos órdenes de asegurar esta zona», espetó, con un temblor en la voz que denotaba miedo. Ella no se inmutó. «¿Han contactado con el mando?», preguntó. Los hombres intercambiaron miradas. «La calma es abajo», murmuró otro. «Están interfiriendo las señales». Vio cómo su arrogancia se había evaporado ante la amenaza real. «No podemos quedarnos quietos», decidió Serena. «Nos flanquearán aquí». Los hombres hicieron una mueca. «¿A dónde más se supone que debemos ir? Esta es la última directiva que recibimos». Ella tranquilizó su respiración, recordando cada lección de supervivencia que había aprendido. «Entonces déjame ayudarte. Esta base está llena de atajos y barrancos. Podemos navegar tras ellos». Al principio se burlaron, pero el caos de la noche y su inquebrantable calma disiparon parte de su desdén. Sin un plan mejor, la dejaron alejarse de los sacos de arena que serpenteaban entre las sombras. Rodearon una hilera de barracones bajos, buscando otros grupos de defensores. En la esquina de un depósito de suministros, vieron un fogonazo. Una ráfaga de disparos simulados estalló, obligándolos a esconderse. Los hombres miraron a Serena en busca de orientación, una amarga ironía para quienes una vez la habían ridiculizado. Les indicó que se movieran en parejas, pegados a las paredes del depósito. Juntos, avanzaron con los rifles apuntando a las siluetas parpadeantes. Ella reconoció las tácticas avanzadas de la oposición. Quienquiera que estuviera allí afuera sabía cómo explotar la oscuridad. Con cuidado, guió a los hombres para flanquear al enemigo. Estalló un tiroteo corto e intenso. Balas simuladas rebotaron en las cajas. La fuerza de la adrenalina corría por las venas de Serena. Avanzó lentamente. Respiró hondo y se encontró cara a cara con una figura alta con uniforme de noche. Disparó, fallando por centímetros. Ella apretó el gatillo, dándole a su chaleco de entrenamiento. El sensor emitió un pitido, indicando que estaba fuera. Con el corazón latiendo con fuerza, indicó a su grupo que asegurara la zona. Descubrieron a algunos atacantes más fuera de juego. Los hombres que habían seguido a Serena intercambiaron miradas de asombro. Uno murmuró, ¿cómo supo dónde estarían? No ofreció ninguna explicación. Su padre le dijo una vez que la astucia se forja con la adversidad. Todas esas humillaciones habían agudizado sus instintos. Siguieron adelante, reuniendo a algunos soldados dispersos, algunos heridos, otros desorientados. En cada ocasión, Serena tomó el control silenciosamente, dando instrucciones, estabilizando la moral. En cualquier otro momento, podría haberse deleitado con la ironía. Pero esta noche, estaba demasiado concentrada en sobrevivir. Su objetivo era llegar al centro de mando, que, según los rumores, estaba comprometido. A mitad de camino, se toparon con un grupo de reclutas atrapados detrás de un jeep volcado. Uno reconoció a Serena. Y frunció el ceño. «No has causado suficientes problemas». «Están por todas partes», jadeó, señalando las sombras nocturnas. Ella ignoró el comentario. «No podemos quedarnos aquí». «Avancemos juntos», dijo, observando la zona.
Recordó la disposición de la base tras incontables noches estudiando el mapa. Una idea surgió, atravesando un canal de riego seco que corría paralelo al patio principal. Les indicó a todos que la siguieran. Algunos dudaron, pero algunos hombres a los que ya había guiado asintieron, avalando en silencio su liderazgo. Uno a uno, se deslizaron por el canal con las botas, raspando el suelo polvoriento. La oscuridad era casi absoluta, pero Serena se había vuelto experta en controlar la respiración y distinguir tenues siluetas en la penumbra. Oyó un zumbido lejano de generadores que fallaban, vio el parpadeo de la luz de la base titubeando en lo alto. La infiltración estaba funcionando demasiado bien. La cadena de mando de Roca Trueno estaba hecha trizas. Finalmente, el canal los condujo tras un edificio cerca de la torre de mando. El pequeño grupo se acurrucó en las sombras, oyendo voces. La tensión era eléctrica. En la entrada de la torre, un grupo de operadores enemigos bloqueaba el paso, observando la zona con equipo especializado de visión nocturna. El grupo de Serena estaba superados en número, pero su ventaja era el factor sorpresa. Trabajó con rapidez, ordenándoles que se dividieran en dos equipos. Un equipo recibiría el fuego desde la izquierda, mientras ella dirigía al otro desde la derecha. Normalmente, los hombres cuestionarían sus órdenes, pero la caballero las había transformado. Necesitaban resultados. En cuestión de segundos, una ráfaga de disparos simulados estalló desde el flanco izquierdo. La oposición respondió al fuego, momentáneamente distraída. Serena y su equipo saltaron desde la derecha, convergiendo rápidamente. Los disparos iluminaron la oscuridad como un rayo. Vio destellos en las bocas de los cañones y oyó a los hombres gritar. El enfrentamiento terminó con varios operadores enemigos caídos y el resto en retirada. Cuando el pasillo se despejó, hizo un gesto a su grupo para que avanzara, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con la mente firme. Dentro de la torre, las luces rojas de emergencia lo iluminaban todo con un tono espantoso. Las alarmas sonaban a intervalos. Cables retorcidos colgaban del techo y el hedor a electrónica sobrecalentada impregnaba el aire. Encontraron la puerta de la sala de operaciones atascada. Un sargento, una de las voces que más criticaba a Serena, intentó forzarla. Pero falló. Señaló un panel lateral, un control eléctrico. Había estudiado los esquemas de la torre, tanto por curiosidad como por el viejo lema de su padre. El conocimiento era la mejor arma. Rápidamente, desmontó el panel y cruzó algunos cables. Saltaron chispas y la puerta se abrió con un siseo. Un pequeño grupo de enemigos estaba dentro, trabajando furiosamente en los controles. Se giraron, alzando los rifles. El grupo de Serena se dispersó, apuntando. La tensión flotaba en el aire como la cuerda de un arco tensado. Ella disparó primero, alcanzando el chaleco de un operador. Sus hombres la imitaron. Se desató un feroz intercambio de balas simuladas. Las computadoras chispearon y parpadearon. En menos de un minuto, todo terminó. El último agente enemigo restante se rindió con una maldición. La sala de operaciones quedó en silencio, salvo por el crujido de los componentes electrónicos dañados. Serena examinó los monitores. La mayoría estaban muertos, pero algunos mostraban destellos de la base. La magnitud del caos de la noche era impresionante. Bombas de humo, balas de entrenamiento perdidas, escuadrones enteros. Acurrucada en los rincones. Presionó una tecla en la consola intentando restablecer la señal principal. La estática se disipó, revelando la posición estratégica de la torre de vigilancia. Vio otros grupos de defensores retrocediendo. La esperanza se encendió en su pecho. Solo necesitaban un punto focal. Presionó el intercomunicador de toda la base, esperando que los inhibidores estuvieran parcialmente desactivados ahora que había recuperado la torre. La estática se disipó. «Habla Hayes», anunció, y su voz resonó por los pasillos.
La sala de operaciones está segura. Reúnanse en la torre de mando. Sus propias palabras sonaron surrealistas. Nunca se imaginó dirigiendo una base entera. Sin embargo, funcionó. Uno tras otro, los escuadrones convergieron, recuperando el control de posiciones clave. El asalto comenzó a perder impulso. Los oficiales de alto rango, acorralados, encontraron suficiente margen para contraatacar. En un par de horas, la simulación terminó. Un cuerno resonante anunció el alto el fuego. El amanecer amaneció sobre Thunder, iluminando el paisaje de cajas dispersas, radios atascadas y soldados exhaustos. Esa mañana, se convocó una asamblea improvisada. La base aún se tambaleaba, pero el comandante insistió en que todos se reunieran en el patio. Los rumores corrieron como la pólvora. La infiltración casi había destruido la reputación de Thunder Rock. Decenas de soldados no habían respondido con eficacia. Aquellos que se habían burlado de Serena con más fuerza ahora parecían los más inquietos. Ella permaneció de pie con el uniforme de la multitud, roto y manchado, sintiéndose más expuesta que nunca. El comandante subió a un podio improvisado con el rostro serio. Observó a las tropas reunidas, muchos con heridas vendadas. Anoche, su voz empezó a resonar. Nos pusieron a prueba en la mayor simulación de campo encubierta que esta base haya visto jamás. Nuestras defensas colapsaron. Las líneas de comunicación se cortaron. La mitad de los escuadrones perdieron contacto con el mando. Sus palabras tenían un peso sombrío. Luego hizo una pausa, dejando que el silencio subrayara la gravedad de su fracaso casi total. Finalmente, asintió en dirección a Serena. Una persona se negó a ceder ante el caos: Serena Hayes. Su nombre resonó por todo el patio. Los hombres se giraron para mirarla, algunos con incredulidad, otros avergonzados. Ella se dirigió al terreno, reagrupó a las tropas dispersas, recuperó la sala de operaciones y salvó eficazmente esta base de la desgracia total, continuó el comandante. En reconocimiento a su desempeño ejemplar, le otorgo la máxima calificación en nuestra prueba de supervivencia. Ahora ostenta el récord de la transición más rápida del desorden a la defensa en la historia del Thunder. Un movimiento incómodo pasó entre la multitud. Algunos hombres miraron al suelo, tal vez recordando cómo la habían saboteado. Otros la miraron con renovado respeto. La voz del comandante se endureció mientras se dirigía a los saboteadores. Aquellos que manipularon su equipo o la humillaron públicamente dan un paso al frente. Un grupo de hombres arqueados avanzó con los hombros. La expresión del comandante era más fría que la noche del desierto. Te disculparás y tus acciones quedarán documentadas. Algunos de ustedes enfrentan suspensión, reasignación o degradación. Esta base no tolera intenciones maliciosas hacia compañeros soldados. Uno a uno, murmuraron disculpas, con la mirada baja. Serena permaneció impasible. Ella no tenía ningún deseo de regodearse. Las palabras de arrepentimiento fueron forzadas porque parecían huecas. Pero ella nunca había hecho esto para ser aceptada. Ella se mantuvo erguida, dejando que la disculpa fluyera a su alrededor como el viento sobre las dunas. Cuando el comandante se volvió hacia ella, se hizo un silencio inesperado. Hayes, has demostrado tu valor. Te ofrezco una promoción directa. La multitud, aunque agotada, todavía escuchaba atentamente. Era el tipo de oportunidad que podía catapultar una carrera. Pero Serena sintió una claridad tranquila. Recordó las tranquilas lecciones de su padre y la inquebrantable resistencia de su madre. La cultura tóxica de Thunder Rock era más grande de lo que un ascenso podía solucionar. Con su nuevo estatus, podría elegir un camino cómodo o podría marcar una verdadera diferencia. Lentamente, inclinó la cabeza en señal de respeto. Señor, me niego. En lugar de ello, solicito ser transferido a la unidad de tutoría. Me gustaría entrenar a reclutas que llegan aquí sintiéndose solos y subestimados.
Un murmullo se extendió por las filas. Algunos movieron la cabeza con incredulidad. Nadie renunció a los ascensos, especialmente después de demostrar tanto su valía. Los ojos del comandante se entrecerraron, pero asintió. Solicitud concedida y eso fue todo. La asamblea se dispersó, dejando a Serena sola en un mar de escaleras inciertas. Se sintió ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. El ascenso podría haber significado reconocimiento, pero también la mantendría atada a una jerarquía que había intentado quebrarla. La mentoría, por otro lado, era su oportunidad de remodelar al menos un rincón del rígido mundo de Thunder Rock. Durante los siguientes días, la noticia de la decisión de Serena se extendió por toda la base. Algunos se rieron de su elección, considerándola otra muestra de su debilidad. Otros la saludaron en los pasillos. El respeto recién adquirido se reflejaba en sus ojos. Mientras tanto, llegaron los informes oficiales posteriores a la acción, que confirmaron lo cerca que habían estado de fracasar por completo. Un oficial al mando de la Fuerza Delta, un hombre imponente de mirada fría y distante, se acercó a Serena una mañana en el patio. Dijo poco, solo un escueto: «Hiciste un buen trabajo». Antes de alejarse, dejando en su tono un matiz de invitación. Ningún halago, ningún apretón de manos, solo un reconocimiento de que había demostrado su valía en un ámbito en el que pocos prosperaban. Serena lo aceptó con un gesto de la cabeza, recordando el consejo paternal de que los elogios no deben cambiar quién eres en esencia. Ella vertió su energía en la unidad de tutoría, un pequeño y modesto grupo de salas de entrenamiento cerca del extremo más alejado de la base. El cartel en la puerta decía, rehabilitación y orientación, aunque la mayoría en Thunder Rock lo descartaba como un lugar donde los reclutas mediocres fracasaban. Caminó por sus desgastados pasillos, encontrándose con las miradas de hombres y mujeres que habían sido considerados demasiado débiles, demasiado tímidos o demasiado poco convencionales. Al principio la miraron con sospecha, otra figura de autoridad, para juzgarlos. Pero ella acercó una silla y escuchó sus historias. Ella compartió sus propias experiencias, con moderación, centrándose más en enseñarles las habilidades de supervivencia y la tenacidad mental que la habían ayudado a superar el barro. Poco a poco se produjo un cambio. Se corrió la voz de que Serena no estaba allí para abrazarlos. Ella estaba allí para mostrarles cómo aprovechar cada debilidad percibida para convertirla en una ventaja. Ella les enseñó trucos de camuflaje que los escuadrones principales burlaban. Les mostró cómo buscar comida o improvisar, cómo leer la tierra cuando las radios fallaban. Su tranquila determinación resonó en ellos. Una noche, los llevó a una parte desierta de la base para practicar simulacros de infiltración. Los hizo arrastrarse bajo vallas, escalar formaciones rocosas cortas y ganar confianza en las sombras. Bajo la luz de la luna, los observó progresar. Cada pequeña victoria plantaba nuevas semillas de determinación. Le recordó la noche en la que luchó contra la infiltración, sola, insegura, pero inquebrantable. Pasaron las semanas. Los caballeros del desierto se enfriaron y un nuevo grupo de reclutas llegó a Thunder. Algunas de ellas eran mujeres que inmediatamente se convirtieron en blanco del mismo acoso de siempre. En lugar de hacerse a un lado, Serena intervino. Más de una vez, se encontró enfrentándose a hombres que usaban el rango como un arma. Incluso aquellos que alguna vez se disculparon con ella parecían no haber cambiado del todo, pero ella se mantuvo firme. Su postura por sí sola a menudo era suficiente para silenciarlos, porque sus hazañas en esa simulación encubierta se habían convertido en parte de la tradición de la base. Los rumores decían que ella sola había sometido a escuadrones enteros. Otros susurraban que era imparable en el combate cuerpo a cuerpo. Ella nunca se jactó ni negó estas historias. Los dejó girar, usando su impulso para proteger a los vulnerables. De vez en cuando, veía a un par de reclutas, un hombre y una mujer, entrenando uno al lado del otro sin el desdén habitual. Era una frágil señal de progreso,
una frágil esperanza de que tal vez la cultura pudiera doblegarse. Cerca del final de su primer ciclo de tutoría, decidió liderar a un pequeño grupo en un ejercicio final a través del desierto del suroeste. Pondrían a prueba la navegación, el ingenio, y lo más importante, la confianza en uno mismo. El grupo estaba formado por 5 reclutas, incluida una joven llamada Laru, que casi había abandonado su primera semana. Serena los llevó en camión a un rincón remoto del campo de entrenamiento de la base. Luego les ordenó salir, entregándoles a cada uno un mapa y una pequeña radio. «Nos reuniremos en la vieja torre de vigilancia al atardecer», dijo. «Descubran la ruta ustedes mismos. Confíen en lo que han aprendido». Ella se mantuvo deliberadamente atrás, dándoles espacio para aplicar las habilidades que les enseñó. Durante un rato observó desde la distancia, observándolos afrontar pequeños desafíos, cruzar un barranco poco profundo, detectar puntos estratégicos, hacer frente al sol abrasador. Una oleada de orgullo le calentó el pecho. Este fue el impacto silencioso que había elegido sobre un uniforme adornado con nuevas rayas. Al caer la noche, todos llegaron maltrechos pero triunfantes. Laru fue la última en llegar, con el rostro manchado de tierra, pero una sonrisa feroz en sus labios. «Lo hicimos». La joven respiró con un brillo en sus ojos. «Realmente lo hicimos». Serena asintió, sintiendo esa vieja brasa de satisfacción. Los reclutas montaron un pequeño campamento donde compartían agua y algunas raciones, relajados en una camaradería que desafiaba la tensión habitual de la base. Serena recordó las noches solitarias que pasó vendando sus heridas sola. Se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que nadie más volviera a sentir ese nivel de aislamiento. A la mañana siguiente, regresaron a Thunder Rock al amanecer. La base ya se estaba moviendo con el ruido de los equipos y los ladridos de las órdenes. Serena guió a su grupo al ala de mentores, felicitándolos por su progreso y luego se disculpó en silencio. Ella pasó por el patio principal, donde un gran tablero de anuncios mostraba anuncios de honores y acciones disciplinarias. Ella vio su propio nombre allí arriba, la puntuación de supervivencia más alta, el récord de todos los tiempos. Serena Hayes. Una ola de recuerdos la invadió. El barro, el sabotaje, la infiltración que lo cambió todo, y aquella última mañana de disculpas forzadas. Tocó el agujero de bala en su uniforme descolorido, uno de los muchos recordatorios de que nada había sido fácil. Mientras miraba el tablero, se preguntó si su éxito allanaría un camino más suave para quienes la siguieran o si Thunder estaba condenado a seguir siendo una fortaleza inquebrantable de arrogancia. Su madre le había dicho una vez que el cambio se mueve lentamente, como un río oculto que talla la roca. Tal vez todo lo que podía hacer era ser esa corriente incesante, desgastando la resistencia, un día a la vez. A última hora de la tarde, regresó a su cuartel, exhausta por el entrenamiento y la reflexión. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Se detuvo junto a su litera, recordando que no hacía mucho tiempo había encontrado sus pertenencias destrozadas y su cama al revés. Ahora el espacio estaba prácticamente intacto. Sintió que la mayoría de los hombres aún no la aceptaban del todo, pero ya no se atrevían a burlarse de ella directamente. Dejó su bolsa de equipo y se miró en el espejo. Botas salpicadas de barro, uniforme deshilachado en los codos y cabello recogido en un moño sencillo. Sus ojos parecían mayores que antes, con líneas de tensión grabadas alrededor de ellos. Pero detrás del cansancio, había un orgullo silencioso y una comprensión de exactamente por qué estaba allí. Ella se acostó sobre el fino colchón, dejando que el viento del desierto sacudiera la ventana. No sentía ninguna euforia por el récord que había batido. En cambio, sintió una sensación de propósito arraigada. Ella estaba forjando un espacio para aquellos a quienes, como a ella, les habían dicho que no pertenecían. Finalmente, se quedó dormida profundamente, soñando con su padre parado al borde de un sendero fangoso, haciéndole señas para que siguiera adelante. En las siguientes semanas,
La rutina base se reanudó con nuevos ejercicios diseñados para probar la capacidad de adaptación de los soldados. Pocas fueron tan extremas como la infiltración que sacudió Thunder Rock, pero la tensión persistía en el aire. Algunos hombres todavía estaban resentidos por el repentino ascenso de estatus de Serena, aunque en realidad no se había colocado ningún rango en su cuello. Era una figura demasiado extraña para ellos, una mujer que rechazaba ascensos y que llevaba más agallas en su silencio que lo que la mayoría llevaba en sus alardes. Y así aprendió a lidiar con las pequeñas crueldades que aún persistían. Ella entraba a la cafetería y los soldados se quedaban en silencio, negándose a hacer contacto visual, o pasaba junto a dos hombres que susurraban y entonces oía la palabra token. Pero también notó que un puñado de reclutas, algunos hombres, otras mujeres, la observaban con cautelosa admiración. Ella vio en sus ojos un destello de esperanza de que ellos también podrían resistir el desgaste del sistema. Poco a poco, el ala de mentoría ganó respeto. Algunos oficiales que se enfrentaban a reclutas con dificultades comenzaron a derivarlos a Serena. Lo llamaban el Rincón de Ayes, un lugar donde ninguna pregunta era demasiado tonta y ningún antecedente descalificaba a alguien para aprender. Ella tomaba en serio a cada nuevo aprendiz, obligándolos a trabajar más duro que nunca, pero moderando cada crítica con orientación. Se corrió la voz de que ella les enseñó a usar aquello que otros despreciaban, como los conocimientos domésticos o las habilidades blandas, para sobrevivir en entornos extremos. No fue un cambio cultural radical, pero fue una onda expansiva que empezó a expandirse. Una noche, sola en la pequeña oficina del ala de mentores, recibió una visita inesperada, un mayor de los escalones superiores del mando. Era delgado, lleno de cicatrices, y exudaba el tipo de autoridad que hacía que las habitaciones se quedaran en silencio. Niebla, dijo secamente. Dicen que rechazaste un ascenso rápido. ¿Algún motivo? Ella sabía que era mejor no dar una respuesta frívola. Soy más útil aquí, respondió, señalando las pilas de materiales de entrenamiento y los cuadernos abiertos llenos de registros de progreso de los reclutas. La mirada de los mayores recorrió la sala. Estamos reestructurando el programa tras ese fiasco. Necesitamos más líderes transversales, personas capaces de gestionar crisis reales. La puerta todavía está abierta si quieres entrar. Sintió una oleada de emociones conflictivas. Una parte de ella se sintió tentada. Disponer de más recursos podría acelerar los cambios que deseaba, pero pensó en el credo de su padre sobre no dejar que el rango o el uniforme definan el valor de uno. El poder era una herramienta, no un fin. Ella meneó la cabeza suavemente. Aprecio la oferta, señor, pero hago lo que creo. El mayor no pareció ni sorprendido ni ofendido. Él simplemente asintió. Comprendido. Sigue así, hombre. Se fue tan silenciosamente como llegó, dejando atrás el peso de una elección que ella sabía que tendría que hacer una y otra vez. ¿Quería ser aceptada dentro del sistema o quería seguir reformulándolo en sus propios términos? Los días se convirtieron en semanas y pronto un nuevo ciclo de entrenamiento estaba a punto de comenzar. Serena se encontró en el mismo campo donde una vez había sido humillada al ver a un nuevo grupo de aspirantes tener su introducción al ambiente castigador de Thunder Rock. Ella vio en algunos de sus rostros esa misma chispa de determinación que una vez ella llevó y en otros un miedo que trataban de ocultar. El ciclo repitió comentarios ridículos y despectivos hacia las pocas mujeres que lograron pasar el corte. Solo que esta vez Serena se quedó al margen, dispuesta a intervenir si las cosas iban demasiado lejos. Ella no era ingenua. Ella sabía que los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también sabía con qué rapidez una sola alma decidida podía alterar el resultado de una operación entera. Ella era la prueba viviente. Mientras los reclutas se alineaban para el pase de lista, una oleada de recuerdos la invadió. Aquel momento en que el comandante la destacó por primera vez y anunció: aquí las mujeres se dividen en dos tipos. Ella inhaló profundamente, dejando que el aire polvoriento del desierto llenara sus pulmones.
Se había propuesto romper con esa idea y, en muchos sentidos, lo logró. Ahora era su deber asegurarse de que ninguno de estos reclutas enfrentara la misma soledad que ella había sentido. El último día de ese ciclo, cuando el sol estaba en su cenit y la base brillaba de calor, el comandante reunió a todos en el patio. Pronunció un discurso de clausura, elogiando a quienes cumplieron con los estándares y regañando a quienes se quedaron atrás. Luego le hizo un gesto a Serena, llamándola a su lado. Serena Hayes, dijo, lleva su voz lejos y sigue sirviendo como mentora para los nuevos reclutas, renunciando al beneficio personal para guiar a los demás. En mis años aquí rara vez he visto tanta dedicación. La multitud estaba en silencio y el aire estaba cargado de una tensión tácita. Algunos reclutas sin duda se preguntaron cómo una mujer tan despreciada al principio había llegado a ganarse este reconocimiento público. Sin embargo, Serena no sentía ningún orgullo, solo una firme resolución. Cuando el comandante le entregó el micrófono, ella habló simplemente. Un guerrero no necesita una armadura brillante, solo el coraje para mantener la línea en el barro. Si has demostrado ese coraje, recuérdalo. No esperes permiso para liderar. Con eso, dio un paso atrás y devolvió el micrófono. Vislumbró algunos rostros, especialmente los de las mujeres más nuevas. La miraron como si fuera un faro en la tormenta. Ese pensamiento solo hizo que valiera la pena cada moretón y cada humillación. Si esta historia te conmovió, te gustó, compártela. Deja un comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para contar historias donde el silencio tiene más fuerza que los aplausos y los verdaderos guerreros no esperan permiso para liderar.